Escuela Superior de Ingeniería Química en el marco de las Jornadas Nacionales de Física. Nosotros somos el grupo Queramos Ciencia, como ven en nuestro logo, somos un grupo en que nos enfocamos o investigamos en materiales cerámicos, pero ambientalmente amigables. Entonces está conformado el grupo del doctor José Ortiz, la doctora Wendy, la doctora Judith y yo que soy el doctor Miguel. Y en esta segunda etapa de nuestras jornadas de divulgación científica, que también tenemos aquí alumnos de la institución, pero este tipo de eventos pues es para que todo el mundo conozca, y nosotros vamos a hacer nuestra segunda parte de cómo medimos la tensión superficial. Entonces vamos a comenzar. Ok, pues vamos a comenzar con una pequeña presentación para entrar en contexto. Como mencionaba Miguel, pues decidimos poner a esta serie de presentaciones el nombre de cómo lo mido. Cuando en nuestra vida cotidiana, vamos a comprar tortillas o ropa, pues sabemos que qué cantidad de tortillas, ¿no? Por poner un ejemplo común, equivale a 1 kilogramo. Utilizamos una cinta métrica para medir nuestra cintura y saber de qué talla comprar un pantalón. Esto ya lo hacemos en nuestra cotidianeidad, pero hay fenómenos que no son tan triviales o no son tan claros de visualizar y de medir. Entonces por eso quisimos llamar a esta serie de pláticas ¿Cómo lo mido? En esta ocasión vamos a hablar del fenómeno de la tensión superficial. Para definirla, si ustedes buscan en algún libro básico o buscando simplemente en internet, van a encontrar una definición seguramente muy similar a la siguiente. La tensión superficial es un fenómeno físico presente en la superficie de un líquido y que da como resultado la tendencia a contraer dicha superficie. Las fuerzas cohesivas entre las moléculas de un líquido son las responsables del fenómeno. Aquí hay dos conceptos que pudiéramos mencionar, que es el de las moléculas, ¿no? Las moléculas son el componente más pequeño que constituye una sustancia, ¿no? Y que sigue siendo esa sustancia. Y entonces las fuerzas que mantienen juntas a esas moléculas dentro de la sustancia son los que llamaremos de ahora en adelante como fuerzas de cohesión o fuerzas cohesivas. Cuando estas fuerzas cohesivas se presentan en la naturaleza, podemos ver este tipo de fenómenos a los cuales pues ya hemos estado expuestos, ¿no? Por ejemplo, todos conocemos cómo se comportan las burbujas de jabón que tienen esta forma esférica, o por ejemplo en esta imagen podemos ver la formación de un menisco en un líquido que está contenido en un tubo de dimensiones pequeñas, ¿no? En la parte de la izquierda pueden ver el menisco que se forma en el caso de un metal líquido que es el mercurio y que es convexo, ¿no? O en el caso de diferente magnitud de esa fuerza de cohesión que les acabo de mencionar, que puede dar entonces un menisco cóncavo. La tensión superficial es una propiedad de la superficie de un líquido que permite soportar una fuerza externa, ¿no? En esta imagen pueden ver un mosquito parado en la superficie del agua, ¿no? Estos mosquitos se llaman zapateros o patinadores, reciben diferentes nombres, ¿no? Dice aquí en la descripción de la imagen, el insecto zapatero mide entre 2 y 3 centímetros de longitud, tiene en su cabeza largas antenas y grandes ojos, pero más allá de esta descripción de si el zapatero tiene sus ojos bonitos o no, lo interesante de este insecto es cómo se desplaza en la superficie de un líquido, ¿no? La fuerza externa que confiere a la superficie del líquido es menor a esta fuerza de tensión superficial y entonces por eso logra permanecer en la superficie del agua. Aquí voy a reproducir un video muy corto para que podamos ver
de lo que les estoy mencionando. Dice ahí en la descripción del video, parece que el insecto tiene pies de aire, ¿no? Que le permiten desplazarse sin romper la tensión superficial del agua. Puede alcanzar velocidades en ocasiones de hasta 1 metro por segundo, que pues nos pudiera parecer pocas, pero esa dimensión, 1 metro por segundo, pues es algo considerable. Otro dato que mencionan aquí es que también se les llama claraguas, porque se consideraba que si estaba la existencia de estos insectos en un cuerpo de agua, era un indicativo de que el cuerpo de agua tenía cierta limpieza. Obviamente con la incorporación de alguna sustancia externa al líquido, estas propiedades de tensión superficial cambian. Son cosas que mencionaremos más adelante en presentación y demostración experimental. Bueno, ¿cuál es el origen de este fenómeno de tensión superficial? En un líquido, cada molécula interacciona con las moléculas que lo rodean, o sea, con las moléculas vecinas. Pero esta condición cambia dependiendo de dónde se ubique la molécula que vamos a poner de referencia. Entonces aquí tenemos una imagen, ¿no? La que tiene los círculos como A, B, C, y se está representando de manera muy sencilla en color rojo una molécula que vamos a poner de referencia, interactuando con las moléculas vecinas en color azul. En la molécula A, que se encuentra en el volumen del líquido, pues esta interactúa con todas las moléculas que la rodean, pero esta condición va cambiando conforme nos aproximamos a la superficie. En la figura, en la parte B, la molécula ya está interactuando con una cantidad diferente de vecinas, y la molécula en C, que está en la superficie, el número de moléculas que la rodean es más reducido, pues ya se encuentra entre la interfase del líquido y el gas. Entonces, en la figura de la derecha se está representando la fuerza que resulta de esa interacción entre las moléculas. Para la molécula A, la fuerza resultante pues es prácticamente nula. En la molécula B, la fuerza resultante es mayor, se está representando con ese vector, esa flechita, que además tiene un punto de flecha indicando hacia el seno del líquido. Es decir, la fuerza resultante es de mayor magnitud y además empuja o jala la molécula hacia el centro del líquido. En el caso de la molécula C, que está en la superficie totalmente, la magnitud de esa fuerza incrementó y sigue siendo una resultante que lleva hacia el seno del líquido, ¿no? Ese es el origen de la tensión superficial. Una pionera en el estudio de la tensión superficial fue Agnes Pockels. Dice aquí, el concepto de tensión superficial se relaciona con Agnes W. Pockels, que vivió de 1862 a 1935. Ella nació en Venecia y en su juventud se trasladó a Alemania en tiempos de la Primera Guerra. Su padre era militar, su madre ama de casa, y dice aquí, mientras Agnes lavaba platos en su cocina, descubrió el influencia de las impurezas en la tensión superficial de los líquidos, dando un gran paso al campo de la ciencia de las superficies. Esta descripción pues se queda corta con lo interesante que es la historia de Agnes, porque Agnes tuvo la oportunidad en Alemania de asistir a la escuela elemental para niñas, pero ella más interesada por las materias que tenían que ver con los quehaceres domésticos, estaba interesada en las ciencias naturales y especialmente en la física. Sin embargo, en aquella época pues no había oportunidad de que las mujeres se matricularan a las universidades, y aún así, cuando hubo oportunidad de hacerlo, pues ella no tuvo el apoyo de su familia. El
conocimiento que ella adquiría lo hizo de manera a través de su hermano, quien sí tuvo acceso a una formación universitaria. Entonces Agnes formalmente pues no era científica ni química, ¿no? Aquí hay pero tuvo la capacidad, una capacidad de observación, pues realmente de reconocer, ¿verdad? Agnes, al hacer sus quehaceres domésticos, pues observaba el cambio de esta propiedad de los líquidos al contacto con las grasas y los jabones. Entonces, Agnes, alentada por su hermano, manda una carta a Lord Raleigh, quien es un científico conocido también de la época, muy reconocido, premio Nobel posteriormente, y le pide que le mande una carta en alemán y de manera muy cortés Agnes le pide que la lea y que la tenga en consideración. Raleigh ve al momento que es información muy importante y la canaliza al editor de la revista Nature, ¿no? Que actualmente pues es una revista de las que tienen, lo que se publica ahí pues son conocimientos de fronteras, que pueden ser trascendentes, ¿verdad? Que generar vertientes de investigación. Y se publica este artículo, la carta totalmente tal cual traducida del alemán al inglés en la revista Nature. Ahí dice marzo 12 de 1891, Surface Tension, la traducción de la carta de Agnes para Raleigh. Esta historia de Agnes pues tiene final feliz porque años antes de su muerte se le da el doctorado honoris causa por la Universidad de Brunswick, donde el poblado donde vivía, ¿verdad? Esto también hace recordar un texto que sería bueno que en alguna oportunidad se leyeran, que dice 10 cosas por las cuales alguien debe ser científico, del autor Rui Tamayo, y en los puntos 5 y 6 de por qué ser científico dice que una de las razones es para no aburrirse en el trabajo, ¿no? Y la otra es para utilizar o aprovechar más nuestro raciocinio, nuestro cerebro, ¿no? Yo creo que eso fue lo que le pasó a Agnes, ¿no? En el trabajo cotidiano supo observar y supo no aburrirse, sino aprovechar sus capacidades a pesar de las limitaciones que tenía. Bueno, entonces con esto en mente, si están de acuerdo, podemos pasar a una primera experimentación con los alumnos de la escuela de la ESICE que hoy nos acompañan. Bueno, vamos a hacer primero vamos a ver ya de manera real pues lo que nos explicó ya el doctor. Vamos a poder visualizar pues qué es la tensión superficial, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí un poco de agua. ¿Sí? Sí, Bueno, y entonces, con base en lo que ya vimos en la presentación, pues este líquido pues, presenta una tensión superficial, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a visualizar esa tensión? Bueno, vamos a tratar de colocar este clip en la superficie. ¿Y qué creen que le tenga que pasar a este clip? Si lo dejamos caer. ¿Se va a hundir? Se va a hundir. No, vamos a ver. Vamos a ver si se hunde. Vamos a probar otro. Ahorita ustedes lo van a hacer. Y miren, este clip se mantiene en la superficie debido a que existe, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? La tensión superficial. La tensión superficial. Esa tensión, esa fuerza es la que está manteniendo a nuestro clip en la superficie, ¿sale? Pero ahora, esta tensión superficial se puede romper,
¿Sale? ¿Cómo la podemos romper? Bueno, en este caso vamos a utilizar un poco de... bueno, con esta solución. ¿Qué se imaginan que puede hacer esta solución, muchachos? Jabón. Bueno, entonces, vamos a dejar caer una pequeña gota y vemos cómo se aleja ahí, ¿no? Con esa gota que hicimos, que agregamos, lo que hicimos fue precisamente romper esa tensión superficial, ¿sale? Entonces, tal como vimos en la presentación, por ejemplo, nosotros podríamos utilizar este fenómeno, darle una utilidad, incluso para poder verificar si algún líquido presenta algún tipo de contaminación, por ejemplo, o tiene alguna otra sustancia que pueda estar alterando esa tensión superficial. Más adelante vamos a ver que esta tensión, esta propiedad, la podemos medir, ¿sale? Entonces ahora yo los voy a invitar a que ustedes realicen el mismo experimento. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a coloquen un poco de agua ahí, muchachos. Bueno, a ver, colóquenla. A veces va a ser difícil mantener el clip en la superficie, bueno, porque a lo mejor lo dejamos caer de manera muy brusca. Si quieres, a ver, un poquito más. A ver, ahí. Entonces vamos a tratar de colocarlo. Si se nos dificulta, ahorita vamos a ver otra técnica para poderlo dejar en la superficie. Entonces vamos a intentar que quede ahí en la superficie. No, ya sé que. A ver, vamos a intentar con otro, ¿no? A ver Bueno, ¿qué podemos hacer ahí? Podemos tomar un pedazo de papel, ¿sí? Y vamos a dejarlo, vamos a hacerle así como una cunita, ¿no? Y lo vamos a dejar caer. Ay, pero no, otro. Es que debe de estar seco el clip. Si quiere usted allá acomódese, que no se acérquese más. Y va a dejar caer, con todo y el papel. Sí, que no se le vaya a caer. Sí, que se moje el papel. Así. Entonces ahorita que va a ir pasando el papel, bueno, se va humedeciendo y va a bajar. El clip tendría que quedar en la superficie. Vamos a ver si. Dice, a veces cuesta un poquito de trabajo, pero se tiene que quedar, ¿no? Ahí. Sí. Entonces, a ver, ahorita vamos a esperar un poquito. Y bueno, como vimos en la presentación, esa tensión superficial, ¿por qué se presenta? Ahí. Bueno, conforme a lo que nos explicó, en la superficie, esas moléculas, como no tienen otras moléculas en la parte superior, pues lo que hacen es tratar de mantenerse juntas. Sí, entonces al tratar de mantenerse juntas, pues es como si estuvieran así todas pegaditas y cuando se les deja caer algo, pues lo pueden sostener. Cuando nosotros dejamos caer, por ejemplo, la gotita de jabón que va a romper esa tensión, pues se separa, ¿sale? Y entonces, pues esa tensión se rompe y debido a ello, pues ya se va a caer, ¿no? El objeto que estaba en la superficie. Ahora, también, ¿qué otros factores pudieran alterar esta tensión superficial? Por ejemplo, la temperatura. ¿Vale? Si nosotros calentáramos líquido, su tensión superficial, ¿qué creen que le pasaría? ¿Aumentaría? Si esta agua estuviera caliente. Vamos a ver qué se. Dice, ya se quedó pegado ahí el papel. Ahí va. ¿Qué creen que les pasaría, muchachos, si calentáramos el agua? ¿Disminuiría? Disminuiría, ¿no? ¿Por qué? Porque esa energía térmica que estamos suministrando va a hacer que entre las moléculas exista una vibración y entonces van a tender a separarse y al tender a separarse, pues igual esa tensión va a disminuir, ¿no? Entonces ahora sí, a ver, vamos a ver cómo ustedes van a romper, ¿no? La tensión. Entonces, ahí ya se rompió, ¿sí? Y ya de inmediato, pues va a caer, ¿no? El clip se va a hundir, ¿vale? Ahora, vamos a verlo también de otra manera. Vamos
colocar también un poco más de agua. Ahora lo vamos a ver Entonces, vamos a colocar, mientras vamos también quitando, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahorita ustedes también lo van a hacer. Vamos a colocar un poco de diamantina. Entonces, tenemos aquí la diamantina, si vemos, igual está en la superficie, ¿no? ¿Qué creen que le pase si le volvemos a agregar el jabón? Se va a abrir. Se va a abrir, ¿no? Porque vamos a romper otra vez esa tensión superficial. Entonces, ¿sí? Pero no se hunde, porque el clip se hunde porque se rompe esa tensión superficial, y aquí también rompemos la tensión superficial, se abre, porque aunque nosotros no estamos hablando en esta ocasión de esta propiedad, seguramente lo haremos en las siguientes jornadas, pero también hay algún fenómeno que se llama densidad, ¿no? Una propiedad que se llama densidad. Entonces, por supuesto, existen otros factores que se deben de considerar. En esta ocasión estamos hablando de tensión superficial, pero hay que tener en cuenta que hay otros factores que también intervienen en este tipo de fenómenos que suceden. ¿Sí, muchachos? Bueno, entonces a ver a quién lo va a hacer. Pongan agua. Y ahí. Sí. Tiene. Entonces, a ver, ahora agréguele. Bueno, ahí la queda, ¿no? Entonces ahí. Y vamos a ver, ¿no? ¿Sabes qué pasa ahí al romper esa tensión? No, dale. Si no, toma un poquito más, a ver. Ahí está. Sí. Bueno, entonces, ahí estamos otra vez visualizando esa existencia de la tensión superficial, ¿no? Y esa tensión superficial también es diferente para cada líquido, ¿no? En este caso estamos considerando el agua. El agua tiene una tensión superficial pues elevada debido al tipo de enlace que se presenta entre las moléculas, que son los puentes de hidrógeno, ¿vale? Entonces, otro tipo de líquido pues presentará valores diferentes, ¿no? Por lo general bajos. Ahora vamos a ver otro, vamos a visualizar otra vez aquí la tensión. ¿Sí? Entonces vamos a colocar un poco de agua aquí, otra vez, ¿no? Entonces vamos a ver aquí el barquito, ¿no? Ay, a ver, déjenme ver que no se me vaya a hundir el barco aquí. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el barquito. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco aquí? ¿Ven cómo se mueve? Entonces, si le colocamos aquí el jabón, se va a mover, ¿no? El barquito. Ah, bueno, es que ya rompí aquí todo. Entonces, ustedes ahorita lo que van a hacer igual, van a hacer el barquito, se lo van a poner hacia al lado y van a ver cómo se va a desplazar, ¿no? Aquí pues va a tener un poquito más de lugar. Entonces, a ver quién hace el barquito. Ay, ¿cómo se hace el barquito? ¿Cuántos quieren? Ahorita vamos a aprender a hacer barquitos.
¿Sí saben por qué pasa todo eso? Bueno, ahorita vamos. ¿Por qué con el jabón se rompe la tensión superficial? Bueno, ya es un líquido diferente, pero ¿qué, por qué? ¿Por qué ¿Por se qué creen rompe? que pasa? Yo también opino a lo mejor lo que comentaba de la densidad en ciertas sustancias no tienen que ver. Sí, o sea, la densidad es para que no se hunda, ¿no? Lo que pasa es que el jabón está compuesto de ciertas moléculas que hace que, por ejemplo, cuando tú lavas los trastes, atrapen la grasa o la mugre. Igual pasa cuando lavas tu ropa, atrapa la mugre. Entonces, está compuesto de moléculas que cambian la tensión superficial para que esa mugre Se separa. salga más fácil. Sí, en realidad no la lava, ¿no? Los detergentes la atrapan. Ajá, la atrapan. Y el agua ayuda a que la solubilice en el agua. Bueno, a ver, entonces, pónganle, acá le van a poner agua. No hice el de 3. Dice, está bien, ya no me Yo no sé hacer ni... Sí, eso está bien. Entonces, a ver, ahí pongan el barquito, ¿no? A ver. Y ya, nada más lo que vamos a ver es que le va a impartir cierto movimiento, ¿no? Ya al barquito. Entonces, póngale. Ahí, vamos a tratar a ver de que se quede aquí quietecito. Ahí se le quedó el barquito. Sí, mira. A ver, entonces, por ahí que... Y ya, ¿no? Se aleja ahí el barquito, ¿vale? Ahí ya, bueno, ya se rompió ahí la tensión, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya podemos ver, ¿no, muchachos? Ya de manera real la existencia de esa tensión superficial, en particular en este líquido, ¿no? Que es agua, ¿vale? Bueno, más adelante vamos a poder medir su tensión superficial. Y bueno, finalmente vamos a hacer un experimento aquí muy sencillo. Vamos a agregar, si quieren, bueno, sí somos sí nos ¿no? Ajá. Entonces aquí, con uno, sí, ¿verdad? Bueno, ya para aquí. Sí, para aquí. A ver, alguien entonces aquí, vamos a quitar el agitador y vamos a colocar miel. Pues aproximadamente, yo creo que por aquí, ¿no? Más o menos. Que sea. Vamos a colocar ahí varios tipos de líquidos. Uno va a ser la miel. Ahí. Que no falla, que no toque las paredes de preferencia. Y que quede un poco único. Aquí vemos todo blanco. Que no toque las paredes de arriba. De arriba, ¿no? De donde va a quedar. Luego vamos a agregar ajá. ¿Sí? Recuerden que cada líquido va a tener una diferente, bueno, en este caso son fluidos, ¿no? Porque no es un líquido lámina, ¿no? Va a tener una tensión superficial distinta, pero también está en función de la afinidad que tenga con diferentes tipos de materiales. Ok. Ahora le vamos a agregar agua, ¿vale? Pero para no dejarla caer así de golpe, con el agitador lo va a colocar así, y va a dejar caer el agua, ¿no? Por aquí para que no caiga de golpe en la miel. Entonces ahí, si quieren, párenlo un poquito, así, ándele, ajá. ¿Qué tal? Más. Que se alcancen a distinguir las dos fases. Miren, si lo alcanzan a ver. Ahora, si quieren un poquito más, a ver si se ve. Bueno, es que si lo vemos así más abajo, si se ve, ¿no? Ya a ver, ahí sí lo ven. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, y se ve también, ¿no? Por el colorcito. Ahora vamos a hacer lo mismo con la ayuda del agitador. Vamos a colocar un poco de miel. ¿La miel dónde va a ser? Perdón, de aceite. ¿Dónde tendría que quedar el aceite? ¿Está ahí? Okay. Más. Ahí ya. Ok.
Entonces ahí vemos ya cómo están, ¿no? Ya las tres fases de la mezcla que tenemos aquí. Ahora, pues cada una de estas sustancias pues presenta diferente tensión, ¿no? También, si nosotros colocamos una tuerca, pues por más tensión que también presente un líquido, pues no quiere decir que si es mayor, pues va a soportar cualquier masa, ¿vale? Entonces vamos a dejar caer la tuerca. Es una tuerca pues pequeña, ¿no? Y bueno, ahí vemos que se va hasta el fondo, ¿vale? Después vamos a poner una uva gigante. ¿Sí? A ver, la más gigante que encuentren. ¿Qué es eso? ¿Sí? Es una uva. Y bueno, ahí quedó bueno, no se va a ir hasta el fondo, ¿no? ¿Vale? Luego, vamos a colocar finalmente esta tapa. Ya no tengo la blanquita, ¿ves? ¿Dónde está? Ah, la pequeña, mira, la tengo. Así de manera suave. Y bueno, esa tapa va a quedar ahí en el aceite, ¿no? Entonces, bueno, ahí también podemos ver que también tiene que ver, ¿no?, la masa que tenga determinado objeto para poder vencer esa tensión superficial. Incluso también la forma, ¿no?, el volumen que presentan. Porque, por ejemplo, si esa tapa tuviera una forma así como una bolita, no quedaría en la superficie, ¿no? Porque también esa forma va a vencer esa tensión superficial, ¿vale? Y nuevamente recuerden que hay otros fenómenos asociados con esto, ¿no? La densidad del material, la viscosidad de la sustancia, ¿ok? Entonces, aunque principalmente estamos hablando de la tensión superficial, es importante recordar que hay otros fenómenos que pues, distinguen unos materiales de otros y su comportamiento, ¿no?, respecto con los fenómenos a los que son expuestos, ¿sí? Y bueno, ahora sí, ya que vimos la presencia de esa tensión superficial, pues vamos a poder medirla, ¿no? O sea, esta tensión es una propiedad que nosotros podemos medir. Mira, ¿cómo la vamos a medir? Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la presentación, que precisamente es cómo lo mido, ¿no? Cómo se mide la tensión superficial. Aquí habrá que definir el concepto de física. La tensión superficial se denomina como la cantidad de energía para aumentar la superficie por unidad de área. Un líquido me refiero. Y en este esquemita se está representando un arreglo muy sencillo, que es un rectángulo de alambre. En esta parte sugiere la presencia de una capa de agua con jabón. Entonces, obviamente, pues aquí tenemos una área, una superficie, y del lado opuesto, pues una segunda área, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos aumentar esta área, desplazar alambre en esta dirección, pues eso implicaría que tendríamos que aplicar una fuerza, ¿no?, que sería entonces relacionada con la tensión superficial del líquido. Las unidades entonces de la tensión superficial, bueno, se miden en unidades de fuerza por distancia, ¿no?, haciendo referencia a este desplazamiento. Los métodos para la medición se pueden dividir dependiendo si el líquido que se está midiendo está en movimiento o no, y entonces se denominan como métodos estáticos o métodos dinámicos. Por ejemplo, se puede medir por observando el ascenso del líquido en un tubo de reducidas dimensiones. Ese se llama el método de ascenso capilar. O viendo la morfología o configuración que toma una gota que está de manera colgante, ¿verdad? Eso se llama método de la gota colgante. O bien el del anillo de Dunois, que es el que vamos a profundizar en experimentalmente hoy.
El método del anillo de Dunois determina la fuerza necesaria para separar un anillo de la superficie de un líquido cuando este anillo está suspendido del brazo de una balanza. La fuerza para despegar el anillo se relaciona entonces con la tensión superficial. Y aquí tenemos una serie de imágenes, ¿no? Se tiene un contenedor con el líquido y este es el anillo suspendido. Entonces se sumerge y luego se empieza a subir hasta una distancia muy cercana a la superficie. Cuando está ya en la superficie, pues vamos a observar esto, ¿no? Hay cierta adhesión, ¿no? Y para romper esta tensión superficial, pues entonces el anillo que está colgado del pie de la balanza, pues la balanza va a registrar la fuerza necesaria para romper esta capa de líquido que será equivalente al valor de la tensión superficial. Entonces hay de diferentes modelos. Este es uno de los clásicos más comunes, es una balanza de llamada de torsión, porque tiene un hilo que ahorita lo vamos a ver. La balanza se calibra con un peso conocido y entonces cuando en esta escala de medición se registra un valor, pues ese valor será relacionado con el valor de la tensión. Aquí es donde cuelga el anillo y aquí es donde se deposita el líquido. Obviamente pues ya hay modelos que pueden ser digitales y pues vamos a hacer la medición ahora de la tensión superficial. Para ello nos va a ayudar Antonio Raya, que es alumno del posgrado de la ESIC. Bueno, buenos días, mi nombre es José Antonio Raya y yo les voy a hacer una explicación demostrativa de cómo es este fenómeno en sí. Entonces, como lo explicó el doctor, tenemos aquí nuestro anillo. ¿Cuál va a ser este? Pues es este que está aquí. Como pueden observarse, este es nuestro anillo. Entonces nosotros básicamente lo que vamos a hacer es poner aquí en esta caja Petri un líquido. Entonces este anillo lo vamos a sumergir, en este caso sería aquí en esta caja Petri. El líquido. Bueno, ¿qué va a pasar? Entonces aquí lo que va a pasar es que nosotros, como les comentaba el doctor José, va a haber un alambre. Entonces el alambre va a tensar pues esta piececita. Entonces aquí este tensiómetro de Dunois ya está calibrado. A todo esto pues lo tenemos que calibrar. Entonces pues en este caso pues ya está calibrado y ya está listo para usarse. Entonces los componentes que vamos a mover es esta perillita y esta que está de este lado. Entonces nosotros lo que tenemos que cuidar, si podemos observar, aquí hay una línea y hay un alambre. Entonces ese alambre que está aquí debe de estar a la altura de la línea. O sea, si está así, aquí está nuestra línea de calibración. Entonces siempre tenemos que procurar que esté a ras de esa línea. ¿Por qué? Porque ya si se sube más acá, pues ya no, o sea, para que sea una medición correcta, debe estar aquí a la altura de esta. Entonces, bueno, ahí, por lo visto, bueno, como ya está calibrado, pues ya tenemos, ya está listo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros empecemos a generar tensión aquí en este alambre que está aquí atrás? Que está aquí atrás. ¿Qué va a pasar? Lo que va a hacer es que este anillo
va a subir. Entonces, como está en la explicación, pues el líquido va a tender a subir con ese anillo. Entonces, la tensión superficial, pues, como su nombre lo dice, pues esta es superficial. Entonces, de acuerdo a un valor que nos va a dar acá en este equipo, pues vamos a calcular la tensión superficial. Entonces, lo que vamos a hacer entonces, ahorita lo que podemos hacer es, primeramente, por ejemplo, ponerle aceite. Entonces, vamos a proceder a ponerle acá el aceite. Aquí ya está. Esta es una caja Petri. El aceite. Por ejemplo, este es aceite de oliva. Sí, lo finaliza haciendo. Entonces utilizamos esta basecita que quede más arriba. Pues ahí está, este es aceite de oliva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subir para que pues vaya subiendo aquí la plataformita. Esta tiene que estar a tope, o sea, hasta arriba, hasta que pues ya no dé más giro. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Primeramente tenemos que sumergir el anillo no hasta el fondo, sino solo como un tercio de lo que es el nivel de líquido. Entonces aquí vamos a quitarle el seguro y vamos a subirlo. Entonces tiene que quedar así medio sumergido. Movemos un poco para que se rompa esa tensión superficial. El anillo es muy delgado, es de metal, es de acero, de hierro, pero hay otros anillos que son de platino. Pues no es el caso que estemos usando de platino, pero bueno. Entonces aquí con este otro aseguramos nada más para que no se vaya a bajar. Y pues ya quedó sumergido pues casi en la superficie. Si se vienen de este lado, pues aquí van a observar que pues el anillo quedó casi en la superficie. No debe estar hasta el fondo porque pues ya la medición ya no es representativa. Entonces, pues ya cuando está así, ya está calibrado. Entonces, lo que vamos a hacer es, con una mano, bueno, en este caso mi derecha, yo voy a mover y voy a mover Entonces, como les comentaba, debo de cuidar que esté en la raya, o sea, que no se me vaya muy arriba o que se me vaya muy abajo. Entonces, bueno, aquí pues ya está. Entonces lo voy a mover esta perilla más hacia arriba, si quieren acercarse más para acá para que vean. Entonces, bueno, aquí le voy moviendo. Si se fijan aquí, si le voy moviendo, se va subiendo la varillita. Entonces, ¿qué es lo que hago para nivelarlo? Lo bajo. Igual lo muevo y lo bajo. Entonces es un juego de estar, pues como nivelándolo y cuidando acá que, pues cómo se ve cómo se va subiendo y se va apreciando mejor la tensión superficial. Se ve como que la jala, ¿no? Ajá, se ve como una capita. Y pues ahorita se va a romper. ¿Cómo sé que se va a romper? Este filamento se va a ir hasta arriba. Y ya cuando se vaya hasta arriba quiere decir que ya la tensión superficial se venció y ya registramos acá algo. Entonces pues ahorita ya casi se va a hacer eso. Entonces esto es con cuidado. Por aquí ya casi. Ahí va. Ahí está. Ya se rompió. Entonces este valor, en este caso, aquí tenemos pues una rueda que está con unas ciertas graduaciones. Entonces, para este caso se rompió aquí está el 20, el 0 está pues en 1, entonces dio un resultado de 21.9.
Entonces anotamos ese valor, 21.9. Ok, entonces este valor lo tenemos que multiplicar por más o menos 1.37. ¿Por qué por 1.37? Porque es un factor de corrección que nosotros ya determinamos. Porque este método es efectivo, pero no es 100% exacto. Entonces se multiplica por este valor para que nos dé un resultado de... A ver, ustedes háganlo, muchachos. 21.9 por 1.37, ¿cuánto les da? 30.0. Y bueno, el valor teórico para el aceite de oliva, este aceite de oliva, es de aproximadamente 32. Esas unidades en las que nos está arrojando el resultado están en dinas por centímetro. Acuérdense que como es una fuerza, es en dinas, y como es una superficie, por eso tiene ahí por cada centímetro, ¿no? El teórico es de 32 dinas, ¿vale? ¿Vale? Entonces, bueno, vemos que este instrumento, pues sí nos da un valor, ¿no? En cierta manera. Entonces aquí hay más o menos una variación de más o menos Bueno, vamos a ver un ejemplo más, un poco práctico, gracias a Toño por su apoyo. Venga a esperar para acá y vamos a ver una última aplicación pues, de la medición de la tensión, más bien de la tensión superficial, ¿no? Entonces, a ver, vamos a verlo. Vamos a agregar un poco de vino. Entonces, bueno, ahí tenemos una muestra de vino. Sabemos que el vino está compuesto, entre muchas otras cosas, por alcohol y también tiene cierto grado de humedad. Al tener una mezcla vamos a tener por decirlo, una diferencia de tensiones superficiales, ¿no? Porque no es la misma la que tiene el agua que la misma que la que tiene el alcohol, en este caso que es alcohol etílico. Pero ¿cómo podríamos nosotros identificar qué está ocurriendo? Entonces vamos a ver una forma un poco... Vamos a agregar el vino en nuestra copa carísima también. Ahora en esta, ¿no? Ahora lo vamos a... Vamos a ver primero aquí. Ya vi ahí. Podemos ver que dice que está como, esto lo llaman como un lagrimeo. Esto consideran que es debido principalmente, ¿ya vieron aquí? Que eso es principalmente a un gradiente de tensiones superficiales entre el agua y el alcohol, que ocurre ese fenómeno debido a un gradiente de tensión superficial entre estos dos elementos. Diría la doctora Judith que hay otros fenómenos que ustedes van a aprender también más adelante, como es lo que ocurre por la evaporación del alcohol. No sabemos que a temperatura ambiente nuestro alcohol está formando pues hace vapor, pero bueno, ese es un fenómeno adicional. Pero lo que nos enfocamos o lo que explican es que debido a esa diferencia de tensiones superficiales entre la mezcla agua-alcohol, es que comienza a ocurrir este movimiento, este goteo, este lagrimeo del vino, ¿no? Entonces tenemos un efecto más de que podríamos ahí tratar de realizar la medición y verificar cómo cambia, ¿no? Cómo se está modificando la tensión superficial del agua, que era de 77, ¿no? Dina. Si nosotros medimos la del alcohol, ¿creen que es mayor o menor que la del agua? ¿Qué tendrá más tensión superficial, un alcohol o el agua? El agua, ¿no? Porque el alcohol, la tensión superficial que le da el agua es esta unión entre las fuentes de hidrógeno, ¿no? Que se unen entre sí para generar esta malla que no vemos, ¿no? Que es casi imperceptible, cosa que no tiene el alcohol, ¿no? Pero esta diferencia o ese gradiente de tensiones superficiales nos hace que tenga un efecto ciertos efectos, ¿no? Entonces van a ser el último, un último. Vamos a ver ahí para que ustedes lo vean en las paredes. ¿Sí se percibe? ¿Cómo está yendo hacia arriba?
Por eso estamos tratando hacia arriba. Ese es el lagrimeo. Simplemente que la copa ahorita se está proyectando la versión invertida. Entonces, ¿qué concluyen? ¿Qué podrían concluir, chicos, de toda esta, que lo vivimos a diario, ¿no? Como ya nos explicaba también el alumno de aquí de doctorado, pues la atención superficial también nos ayuda mucho, o modificando la atención superficial hasta inclusive nos detecta. O también veíamos nosotros ahora que estábamos tratando de explicar de una manera clara, el movimiento de los barcos también está implicando ahí la atención superficial, ¿no? Aunque obviamente el agua que tenemos en el mar pues es agua con de compuestos muy salada también, que todo esto va a modificar. Vimos experimentos en donde afecta o no afecta la forma de la atención superficial. Sí, ¿no? Es lo que les decía la doctora, si tenemos una bolita, esta va a romper rápidamente. ¿Por qué? Porque hay un volumen concentrado en esa pieza, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Como toda fuerza se puede vencer, ¿no? Toda fuerza, nunca, no hay fuerza que no se pueda romper, ¿no? Entonces, si tenemos un volumen mayor y lo dejamos caer, pues eso hace, a diferencia del barco, ¿no? Que como tenemos ahí el volumen un poco más distribuido y hace que se pueda romper, ¿no? Entonces, ¿qué más podrían? ¿Sí utilizan la atención superficial o nunca la habían utilizado? ¿Nunca la habían visto? ¿La habían medido? ¿Medido no? ¿Sabían que se medía? Sí, Pero no cómo, pero sí sabía que se medía, ¿no? Y que es importante, ¿no? De hecho, inclusive dicen que cuando un clavadista está cayendo, como de si cae uno que no sabe, que cae, ¿qué le pasa? Si puede uno hasta romper algo, ¿no? Porque la tensión superficial también entre más altura hace que tenga la fuerza hasta el piso del piso, el agua, ¿no? Entonces, sí, cuando el nadador de qué forma entra, mete las manos, ¿y qué está haciendo en ese momento? Rompiendo la tensión superficial para que entre el resto del cuerpo, ¿no? Entonces es una propiedad súper interesante y que tiene muchísimo. También, por ejemplo, los interesantes, ¿no? Ahí porque por la hidrofobicidad, ¿no? O sea, las superficies que son hidrofílicas y hidrofóbicas, como están en fusión, entonces también podemos ver la función de la tensión, visualizando la tensión superficial. O por ejemplo en las plantas, en el rocío, ¿no? En las mañanas, cómo se forman ahí las gotitas, ahí también podemos ver, ¿no? La tensión. Bueno, pues les agradecemos, ¿verdad?, su presencia. Muchas gracias por escucharnos y esperemos que esto abra con el ejemplo que puso el doctor de una de las profesoras de la atención que hace que nosotros estemos a ver fenómenos que vivimos a diario. Esto hace que nosotros queramos saber más, queramos aprender y queramos investigar, ¿no? La investigación, como decía el doctor, inicia a partir de la curiosidad de las cosas que nos pasan en la vida. Entonces, pues esperemos que esta segunda serie de cómo se mide, pues funcione para que la gente pueda tener esa curiosidad y conocer más al respecto de los fenómenos. Muchas gracias.